el exceso en el abuso de pedirle dinero a la gente y de sacarle a como dé lugar, inventando malabares y quien cuanta cosa con tal de sacarle a la gente el dinero. Este abuso ha provocado que muchos, al pasar el tiempo, se den cuenta de que los estafaron, de que los robaron, que les dijeron: tú da ese diezmo y Dios te va a dar 10 veces más. Y no solo no te sucedió, te endeudaste más y quedaste peor. Entonces, en el momento en que tú vas y reclamas: oiga, pastor, yo pacté y está peor la cosa, es que no tienes fe. No, espérame, entonces ya no es un pacto. Porque el pacto es: yo cumplí ya con darte, ahora Dios cumple con darme, ¿no? Entonces ya no es asunto de fe, sino de que Dios cumple el pacto. Entonces el que queda mal allí es Dios, porque no cumplió. ¿Y quién se enriqueció? Los abusivos. ¿Está entendiendo, no? No, yo sé que esto lo van a oír los abusivos y van a chillar como... ¿Para qué digo? Ya saben ustedes. ¿Por qué? Porque se les está descubriendo. ¿Sí? Se les está descubriendo porque Dios quiere que tengamos un equilibrio. Pero el desequilibrio viene cuando algunos que se han sentido abusados, alguno de ustedes fue abusado por un tipo de estos predicadores. Levante su mano. Miren, ahí hay un buen número, ¿sí? Y de seguro no son, bueno, han de venir de una iglesia donde se predicó eso. Ok. El punto es este: que al ser abusados, luego y darse cuenta, se van al otro lado y después ya no dan nada. Porque dicen: no, yo sigo al Señor, pero yo ya no voy a dar, porque lo único que hacen es enriquecerse, ¿sí? Entonces comienzan a medio estudiar o a estudiar la Biblia y de pronto leen Gálatas 3:13. Este tipo de personas, Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dicen: ay, Cristo nos redimió de la maldición, o sea, nos rescató de la maldición de la ley. Ahora, cuando leen este versículo, muchos lo interpretan como que ya no debemos de dar nada. Así lo interpretan. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley y el diezmo es de la ley, dicen. Por lo tanto, ya no debemos de dar. Anda circulando por ahí un correo que alguien manda a los cristianos y el correo se titula: la maldición de dar el diezmo. Hazme favor. Pero ¿qué significa que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Bueno, debo decirles que es un versículo desgraciadamente interpretado de una manera pésima, pero pésima, propia de un ignorante de lo que significa lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué significa que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Significa que la ley demandaba que nosotros debíamos de guardarla para agradar a Dios. Pero resulta que la misma Biblia dice que no hay un ser humano que pueda cumplir la ley. Por lo tanto, era imposible que ningún ser humano cumpliera la ley. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, con la tendencia al pecado, nos tenía esclavizado al pecado. Pablo decía: yo no sabía que codiciar era malo hasta que la ley no me dijo: no codiciarás. Hasta entonces me di cuenta que era malo codiciar. Por lo tanto, la ley tenía que cumplir un propósito. ¿Cuál era? Mostrar que no había uno solo que podía obedecer la ley de Dios y obtener su salvación. No había uno solo. El propósito de la ley era mostrar que éramos pecadores, que somos pecadores, según Romanos, Pablo a los Romanos. Ese era el propósito de la ley: mostrar que todos somos pecadores. Por lo tanto, al violar la ley, había una condenación, había una maldición.
eterna de condenación en el infierno. Ahora, cuando viene Cristo, muere en la cruz, el creyente se le predica, se le enseña y cree en ese sacrificio, se arrepiente de sus pecados. Son borrados con la sangre de Cristo. Pregunta, ¿tiene que pagar por su salvación? No, no, porque Cristo ya pagó por él en la cruz. Entonces, ¿cómo recibe la salvación? ¿Por pagar o por fe? Por fe. Entonces, la maldición de la ley consiste en la condenación por haber violentado los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, Dios nos da una nueva naturaleza. Con esa nueva naturaleza, ahora podemos cumplir los mandamientos de Dios. Pero ya no es para ganarnos la salvación, porque esa nadie se la puede ganar, porque esa es por gracia, por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios, no se puede pagar por la salvación. Entonces, eso es lo que significa que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, nos redimió de la condenación de la ley por haberla violentado. Pero escuchen, pero no nos libró del dar, porque dar jamás ha sido una maldición. ¿Entiende eso? Jamás la Biblia menciona ni por ningún lado que dar es una maldición. El error que lleva al exceso, al desequilibrio, está en el creer que con el dinero, hoy que estamos bajo la gracia, podemos comprar nosotros las bendiciones de Dios. Ese es el gran error. ¿Quiere que Dios la sane del cáncer? Sí, traiga $10,000. Ese es el error, ¿entienden? Ahora, Pablo, en el mismo capítulo 20 que leímos al principio, donde dijo, no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 35, Pablo dice, debemos de recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es, díganlo fuerte, más bienaventurado es. Entonces, ¿de cuándo acá? ¿Cómo entienden esos que dicen que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Y dar el diezmo es una maldición. ¿Dónde tienen la cabeza esos? ¿Dónde tienen su entendimiento esa gente? Dar jamás ha sido una maldición. Al contrario, Dios es generoso y Dios da. ¿Cuántos son hijos de Dios? Debemos de ser como Dios, generosos en el dar. El problema está en el abuso, hermanos. Entonces, abusaron de muchos, se empiezan a dar cuenta y se van al otro extremo. Y luego leen un versículo como ese, aislado de los demás textos de la Biblia, y dice, no, es que diezmar es de la ley y es una maldición, y Dios me libró de la maldición del dar. En otras palabras, ¿no? Pero a los que creen eso, de que diezmar pues es una maldición y porque es de la ley, yo les voy a hacer una pregunta. La pregunta es esta: si tú no diezmas, es porque dices que es de la ley, ¿sí? Según tu entendimiento hasta ahorita. Pero ahí va. La pregunta es: ¿cuánto exigía la ley que se debía de dar para el sostén del tabernáculo y de los levitas y de los sacerdotes, y para que funcionara todo el tabernáculo, la adoración, los sacrificios? ¿Cuánto es lo que la ley exigía que se debía de dar de lo que tú ganabas? ¿Alguien me puede decir? Diezmo. ¿Qué es el diezmo? Es el 10% de todo lo que tú obtenías por tu trabajo. Ok, 10%. Pregunta, les pregunto a esos hermanos, ¿cuánto exige la gracia en el Nuevo Testamento? En todo,
el 10% de tu tiempo, el 10% de tu corazón, el 10% nada más el sábado. ¿Cuánto exige la gracia? 100. 100 equivale a todo. Pero escúchenme, Dios no a todos les pide todo, porque tú no das todo, ¿verdad que no? Bueno, algunos no dan nada, pero los que dan tampoco das todo. O sea, tú no recibes tu quincena y vienes y lo depositas en el ofrendero, ¿verdad que no? No, pero entonces, ¿cómo es eso? Si la ley exigía nada más 10%, entonces la gracia exige todo. Entonces, como yo les digo a estos hermanos que argumenten esto, como tú estás bajo la gracia, entonces se supone que porque estás bajo la gracia y no bajo la ley, tú das muchísimo más que el diezmo, ¿no? Porque la ley exigía el diezmo en cuestión de dinero, pero la gracia, y también en otras cosas, la ley decía: guardarás el sábado, solo era un día a la semana donde no harás nada, y lo dedicarás a Jehová tu Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, todos los días son para Él, ¿sí o no? Todo. Cuando Cristo murió en la cruz, no se entregó 10%, se entregó todo. Cuando alguien se entrega a Cristo, se entrega nada más el 30%, la mitad de su corazón. ¿Qué entrega? Todo su corazón. De esa manera da todo su tiempo, todos sus pensamientos, todas sus fuerzas están centradas en Dios. Todo, porque ese es el más grande mandamiento que estaba desde la ley. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vean, todo, con todas tus fuerzas. A ver, háganle así. Con toda tu mente, con todo. Ahí está, todo. Ahí en ese grande mandamiento estaba encerrada la gracia. Pero la ley decía: en cuestión de lo que tú recibes, nada más trae el 10% para que funcione el tabernáculo, ¿sí? Pero vamos a seguir abundando sobre este punto. Mateo 5, versículo 27. Entonces, los que argumentan que están bajo la ley y que por eso no dan, bueno, están bajo la gracia, pero entonces se entiende que deberían de dar más, ¿no? Porque la gracia demanda todo. Vamos a leer Mateo 5, 27 y vamos a ilustrarlo con este pasaje. Hay muchos, pero no puedo darlos todos, obviamente. Mateo 5, 27. ¿Listos? Ok. Está hablando Jesús y dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Bueno, eso es de la ley, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo? Vamos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 28. Pero, ese pero, hermanos, es muy importante, porque Jesús está a punto de decirles algo que va muchísimo más allá, que es más completo que la ley. ¿Ustedes oyeron? Traten de imaginar que Jesús está enfrente de la gente. Les dice: ustedes oyeron que dijeron, no cometerás adulterio. ¿Qué dice el versículo que sigue? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Dice así o no? Pregunta: ¿qué demanda más? ¿La ley o la gracia? ¿Verdad que es muy claro? Si tu ojo te es ocasión de caer, dice ahí, al siguiente versículo, sácalo. Ay, Dios, puros tuertos. Esto es simbólico, obviamente. Está hablando de que la ley solamente hablaba del acto mismo de adulterio con la mujer ajena. Pero Jesús dijo: no, es que la ley cumple nada más un propósito, de mostrar que son pecadores. Pero yo voy al corazón, yo quiero todo. Yo quiero tus pensamientos, yo quiero tu corazón. Por lo tanto, si tu corazón hay eso,
tú ya cometiste adulterio. Ay, Dios, entonces hay que volvernos a la gracia, ¿no? Digo, a la ley. Porque la gracia te exige todo, porque la gracia te dio todo. ¿Sí o no? Por lo tanto, tenemos que dar todo. Estoy hablando de toda nuestra vida, ¿eh? Ahora bien, si Jesús no le hubiera dicho a los discípulos, les dijo: miren, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas. ¿A qué justicia se refería? A la justificación que le iba a hacer en la cruz del Calvario. Porque a los que les estaba diciendo, a los fariseos, de todos ellos que se ufanaban de la ley, ¿se acuerdan de aquel publicano que Jesús puso en la parábola? Que dijo: no soy como este, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo, hago esto y lo otro, y no adultero, no hago esto como este publicano. Y dice Jesús: y el publicano, estando de lejos, ni levantaba el rostro y se golpeaba el pecho, y arrepentido decía: Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Y Jesús dice: ¿cuál de estos dos salió justificado? El publicano. ¿Por qué? Porque nadie puede comprar su salvación diezmando, ayunando. ¿Entienden? Sin embargo, el publicano salió justificado y fue un regalo que le dio. No se puede pagar por la salvación, no se puede pagar por los milagros, porque esos son dados por gracia, y aquellos que les ponen precio son mercaderes del evangelio y son abusadores de las ovejas. Y como me dijo una vez uno: es que la naturaleza de las ovejas es dar lana. Mira qué listo eres, qué listo eres. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjate, todo tu cuerpo. ¿Qué quiere Dios? Toda tu alma, todo tu cuerpo, todo tu ser, todo tu corazón. ¿Él quiere qué? Todo. ¿Qué dio? ¿Qué nos dio en Jesucristo? Lo mejor que Él tenía. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él qué? No, nada más el 10%. No, todas las cosas. En el Antiguo decía: trae los diezmos al alfolí. En el Antiguo Testamento: trae los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y yo te voy a multiplicar. Pero si no, tú me estás robando. Malditos sois con maldición, porque todos me han robado en los diezmos que me pertenecen a mí. Así dice Malaquías 3, ¿sí o no? El asunto ahí es este. En el Nuevo Testamento, fíjense bien lo que voy a decir, en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento específico que diga que debemos diezmar. No existe, hermanos. Esa es una verdad. Entonces, ¿por qué en iglesias cristianas se pide el diezmo? ¿Saben por qué? Porque el diezmo, hermanos, es la expectativa mínima que Dios espera de nosotros. Es como decir, partir de eso hacia adelante. Pero les voy a explicar todavía más para que quede bien claro y podamos tener un equilibrio. La pregunta, de nuevo, ya la van a saber responder en general: ¿qué exige más, la ley o la gracia? La gracia demanda más, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos dio en Cristo todo, y si todo se nos dio por gracia, nosotros lo recibimos ¿cómo? Por gracia. Y Jesús dijo: den de gracia lo que recibieron de gracia. A ver, ¿qué recibimos de gracia? Entre otras cosas, salvación. Gratis, eso significa, sin haber pagado un precio. Él ya pagó en la cruz. Entonces, yo recibí salvación por gracia. Entonces yo debo de predicar la salvación por gracia, gratis. Si yo le pongo un precio, venga a escuchar la conferencia, la que sea de la Biblia, y le pongo un precio de entrada para que usted venga a escuchar y use su gafet, yo estoy agrediendo el sacrificio de Cristo en la cruz, porque ahí ya no estoy dando de gracia lo que recibí de gracia. Entonces, ¿qué con la gente que no tiene dinero para pagar para escuchar un mensaje de salvación?
Es un abuso eso, es una aberración, es pisotear la sangre de Cristo. Entonces yo voy a dar de gracia lo que recibí de gracia, pero también puedo recibir sanidad. A mí Dios me ha sanado un par de veces de manera milagrosa. En algunas de una manera, un par de veces de manera instantánea. Una vez yo estaba en mi casa y sentí un dolor espantoso que me tumbó. Mi esposa ni cuenta se dio. Y yo dije, Señor, ¿llegó mi hora? Le dije, y yo me sentía mal, sentía algo extraño, un dolor que me tumbó. Yo le dije, Señor, quítame esto. Cuando yo dije esto, yo dije, en el nombre de Jesús, se me fue. Y me levanté y dije, ay, gracias, Señor. Bueno, ¿cuánto me cobró el Señor? Nada. Pero si yo vengo aquí y les digo, ¿hay algún enfermo aquí? La señora de cáncer. Ok, ¿cuánto le paga el médico? $10,000. Tráigalos aquí, yo voy a orar para que Dios los sane. Mentira, abuso. Porque entonces ya nos está dando de gracia lo que recibimos de gracia. Liberación es lo mismo. Ahora hay que pagar por ir a un encuentro para que te liberen. Hazme el favor, Santísimo, o el Santísimo favor. Entonces, si recibimos todo de gracia, ¿qué vamos a dar? Todo de gracia. Entonces, ¿qué con el dinero que Dios pone en nuestras manos y los bienes que Dios pone en nuestras manos? ¿Cómo vamos a dar? ¿Por ley o por gracia? Alguno dirá, bueno, es que mi trabajo me costó ganarme mis centavos. Sí, pero ¿quién te dio la vida? Dios. Sí, pero ¿quién te dio las fuerzas? Dios. Sí, te lo has ganado, pero ¿quién te dio la inteligencia? ¿Y quién te dio el intelecto? ¿Y quién te dio el tiempo? ¿Y quién te dio el carro que tienes para ir a trabajar? ¿Y quién te dio para pagar el microbús para ir a tu trabajo? Dios, 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 Dios. Entonces lo que Dios te pone en la mano también es por gracia, ¿sí o no? Para que te mantengas. Pero entonces, si todo nos es dado por gracia, ¿por qué el dinero se evade de la gracia? A ver, no, es todo. Entonces, lo que Dios pone en mi mano, en tus manos, cuando damos, tiene que ser dado no por ley, sino por gracia. Espero me esté explicando, ¿sí? O sea,